Buen día, soy la licenciada Sofía González Martínez y estoy impartiendo la materia de Historia del Derecho Mexicano. En esta ocasión veremos el tema 2, titulado Derecho Prehispánico, y empezaremos con el tema 2.1, Concepto de Derecho Prehispánico, características e importancia de su estudio. Se entiende por derecho prehispánico el conjunto de normas institucionales y principios filosóficos jurídicos que regulan a los pueblos autóctonos de América. El derecho prehispánico se refiere a todos aquellos sistemas normativos que regían las sociedades americanas antes de la llegada de los europeos y que iban desde tradiciones y costumbres no escritas a complejos, y elaborando sistemas legales en sociedades tan diversas y organizadas como las que habitaron en Mesoamérica. La definición que el autor Pérez de los Reyes aporta en su obra Historia del Derecho Mexicano nos dice que se entiende por derecho prehispánico al conjunto de normas, instituciones y principios filosóficos jurídicos que regularon a los pueblos autóctonos de América. Entendemos por derecho la red de normas e instituciones que permiten el funcionamiento de una sociedad, con sus aspectos gubernamentales, penales, de administración de justicia y comerciales, entre otros. En las culturas de Mesoamérica, como la maya o la mexica, con una historia que se remota al 2300 a.C., es altamente probable que a medida que se hacían más complejas las sociedades, se forjaron también los sistemas jurídicos elaborados. El origen. Son pocas las fuentes con que se cuenta para conocer el derecho prehispánico. Algunas fuentes escritas originales, como los códices, los restos arqueológicos y los testimonios durante la conquista por parte de españoles e indígenas. Es probable que los usos y leyes practicados por mayas y mexicas ya estuvieran presentes en las culturas más antiguas, como los olmecas y teotihuacanos. En ambas, la casta sacerdotal mantenía también el liderazgo político y con bastante seguridad las normas y convenciones estaban sujetas a la religión. Sin embargo, los mayas, posteriormente los mexicas, desarrollaron sociedades con mayor división de clases, es decir, jefes de gobierno, nobleza y clases guerreras, además de la sacerdotal, entre otras más. ¿Cuáles eran las características? Es posible encontrar las características siguientes como las más importantes de este derecho prehispánico. 1. La distinción entre delitos dolosos y delitos culposos. Recordemos que un delito doloso es aquel acto o acción que se hace con toda intención. Y un delito culposo es aquel acto que no se tiene la intención, pero aún así se constituye un delito. Procedimiento público. El perdón del ofendido. La existencia de reparación del daño. Aquí nos está hablando precisamente de algunas características del juicio. Hablamos del perdón del ofendido cuando la persona que está involucrada siendo la víctima le daba ese perdón, como su nombre lo dice, a la persona que estaba realizando ese acto. De acuerdo al procedimiento público, porque recuerden que se hacía un tipo juicio y era siempre en las plazas principales, porque recordemos que antes no se hacía de forma escrita, entonces todo era en la plaza principal y pues daban la condena, exhibían al que realizaba el delito, etcétera. Existencia del árbitro judicial. ¿Qué significa?
Bueno, pues aquí que había un mediador. Siempre ha existido ese mediador que actualmente ahora conocemos como un juez, ¿verdad? La inexistencia de un recurso de impugnación de las sentencias y de las resoluciones de los jueces. ¿Qué significa? Recordemos que ahora en la actualidad, por derecho podemos apelar las sentencias que los jueces han dictado. Antes no era así. Antes lo que se decía era lo que se tenía que obedecer y la persona que cometía el delito no tenía ese recurso, ese derecho de poder impugnar y decir, no, pues cámbienme la sentencia o ver otra forma de aminorar a lo mejor su sentencia. Y la utilización de abogados para la resolución de conflictos. ¿Qué quiere decir? Que para que ustedes se den cuenta que desde hace mucho, mucho tiempo un abogado siempre ha sido indispensable, ¿de acuerdo? Quiere decir, siempre fue una figura muy importante desde la antigüedad. Recordemos que el labor de un abogado es la impartición, hacer que la justicia más bien hacer que la ley sea justa para su representado. ¿Sale? Entonces, esta clasificación incluye el conjunto de características capitales del derecho maya, sin que sean todas. Pero recordemos que pues como mencionábamos antes, no hay como tal algunas, no hay como tal ciertos documentos archivados, por así decirlo, que nos pueda dar pues a ciencia cierta. Recordemos que antes se aplicaban los códices en el cual pues eran signos y que a pesar de la avanzada tecnología que actualmente tenemos, pues no han sido descubiertos al 100%. ¿Ok? Seguimos entonces con el tema 2.2, que son las fuentes para el estudio del derecho azteca. La principal fuente del derecho azteca debió de haber sido la costumbre. Recordemos que uno de los principios generales del derecho nos dice que la costumbre se puede volver ley. Los aztecas eso lo tenían muy, muy claro. Cuando realizaban cierta actividad, se volvía costumbre en la aldea, en el pueblo, en el estado, se hacía ley. Entonces dice, no cabe duda, sin embargo, de que existieron documentos jurídicos y aún legislación escrita, o mejor dicho, pintada entre los aztecas. Es lo que les comentaba. Acuérdense que antes pues no tenían a lo mejor el mismo vocabulario que actualmente tenemos, pero pues ellos se comunicaban con signos, con pinturas, con ademanes. Entonces por eso yo les comentaba que no hay como tal un archivo que nos pudiera dar a ciencia cierta la veracidad. Es de resaltar que en su tiempo aún existían orígenes de las leyes antiguas en forma de pintura. Entre los principales monumentos jurídicos indígenas que han llegado hacia nosotros debe contarse el Códice Mendocino, las leyes de Nezahualcóyotl adoptadas por Moctezuma I para que regiese el Estado azteca y el Libro de Oro. Es decir, que poco a poco los aztecas fueron adoptando esas leyes que otras tribus les compartían. ¿De acuerdo? Los mismos europeos españoles tuvieron asombro por el alto grado de evolución cultural al que habían llegado los antiguos mexicanos. El derecho ofrece entre ellos una gran diferenciación, multitud de ramas en efecto,
pueden distinguirse dentro de la organización jurídica de los aztecas. Muchas de ellas todavía en forma rudimentaria, pero ya claramente esbozadas. Entonces es posible advertir una bien marcada distinción entre derecho público y privado. Ojo aquí. Entonces nos están mencionando que los aztecas fueron de los primeros que empezaron a marcar esa distinción del derecho público y del derecho privado. ¿Qué es el derecho privado? El derecho privado es aquel que regula la relación entre particulares y el derecho público es aquel que regula entre el Estado y un individuo o una persona, ¿verdad? Entonces, las costumbres y usos de la guerra imponían la constante necesidad de estar en relaciones, aun con los pueblos más remotos. Dieron lugar al nacimiento de un derecho internacional. Entonces, aquí nos está diciendo, origen del derecho público, derecho privado y derecho internacional remonta en el derecho azteca, en la cultura azteca, ¿verdad? Dieron a lugar aspectos de verdadero interés. El contenido de este derecho y su principal objeto consistía en la reglamentación de las relaciones de guerra y de otra índole que tenían lugar entre los mexicanos y los demás pueblos de Anáhuac. Vean cuál es la importancia de conocer el origen de cómo va surgiendo el derecho que actualmente nos está rigiendo. Así como vemos que las declaraciones de guerra, la manera de efectuar esta, la forma de hacer prisioneros, los formulismos para el envío y la recepción de las embajadas, el sistema que tenía de traficar los habitantes de unos estados con otros. Es decir, aquí también recordemos que el comercio era también muy importante. Entonces ya aquí ya llevamos el derecho público, derecho privado, derecho internacional y hasta el derecho mercantil, ¿no? En el comercio. Estos temas son muy extensos, a mí en lo particular me apasionan muchísimo de cómo vamos viendo el origen del derecho que actualmente nos está rigiendo. Vemos entonces la importancia de la profesión de los licenciados en derechos, que comúnmente somos llamados abogados, que desde un inicio de cuando empezaron las culturas, ya estaban presentes nosotros como abogados. Entonces ahí vemos la importancia de este estudio que yo les comparto con mucho gusto. Espero que sea un tema entendido, espero que les esté apasionando este curso y les pido y los exhorto a que sigan investigando. Como les decía, aquí en las fuentes del estudio del derecho azteca no hay mucha información, pero la poca que hay estaría muy bien que la pudiéramos investigar y compartir. Entonces, a mí en lo particular me gusta mucho el derecho, la historia del derecho mexicano, porque pues vamos imaginándonos, ¿no? Cómo a pesar de la ignorancia de muchas cuestiones, pues fueron descubriendo, ellos fueron los que empezaron a aplicar el derecho sin saberlo. Les comparto como siempre el material de apoyo para que sea más fácil digerir esta información, y en la próxima emisión vamos a seguir con los temas 2.3, 2.4 y 2.5. Espero que se encuentren muy bien y disfruten mucho esta carrera, disfruten mucho esta materia y nos estamos viendo.